La idea detrás de nuestro Target Training surgió por una experiencia personal que me sucedió unos años después de terminar mis estudios universitarios. En ese entonces yo intentaba ser un emprendedor distribuyendo productos para una empresa norteamericana, pero no estaba avanzando. Y de hecho mi situación no había cambiado mucho en esos 3 años que yo llevaba persistiendo, entre comillas, porque pues yo no lo sabía entonces, pero mi falta de resultados se debía 100% a 3 malos hábitos que me tomaría mucho tiempo no solo identificar, sino comprender a fondo y entender lo ligados que están estos 3 hábitos específicamente con la pobreza, que de hecho en mi libro he dedicado 3 capítulos completos a estos hábitos y obviamente cómo quitarlos. Pero en ese tiempo en el que yo estaba lejos de ser una persona exitosa, mi hermano me prestó su camioneta. Recuerdo que era una Toyota de esas pequeñitas, porque yo ya ni coche tenía, lo había perdido intentando que mi negocio progresara. Y a pesar de que la camioneta de mi hermano no era el modelo más reciente, al menos tenía aire acondicionado. Lo cual, en la tierra donde yo crecí, es algo vital. Esa tarde, a pesar de que yo siempre me consideré una persona automotivable, la realidad es que me estaba sintiendo muy triste. Y tenía así desde la mañana, como que me había despertado con un sentimiento muy negativo. Porque ya el entusiasmo del inicio, de cuando me vendieron ser exitoso y eso, se estaba desgastando. Y era así por mi sentimiento de fracaso. O sea, yo sentía como vergüenza. Sobre todo cuando pensaba en la gente a la que le había dicho: vas a ver, en un par de años voy a estar ganando, no sé, el doble que en un trabajo. Y no sé si quien me está escuchando haya pasado por algo así, en el que un pensamiento negativo de fracaso te lleva a otro, y cuando menos piensas ya estás en una mini depresión. Pero así estaba yo en ese día en particular. Solo que al llegar al semáforo, para quienes conocen la ciudad de El Paso, Texas, era el semáforo de Yarborough y Border Highway, que no se me olvida. Recordé que la camioneta tenía aire y subí los cristales, desde luego para refrescarme. Pero en eso vi el estuche de audios en el suelo, que en ese entonces eran discos compactos, un estuche que contenía extractos de seminarios de los que daba el dueño de la empresa. Y tomé el primero que encontré y lo puse. Y algo mágico pasó. Porque la intensidad del tono de voz de esta persona, obviamente él por estar metido al 1000% en lo que estaba diciendo, hizo que en segundos yo también me metiera en sus historias, en sus ejemplos, en las comparaciones, ya no recuerdo. Solo sé que para cuando había llegado el siguiente semáforo, yo ya me sentía súper motivado, con esperanza otra vez. Y recuerdo pensar, ¿por qué no había hecho esto antes yo? Me dije, ve cómo te sientes, Feliciano. Y lo curioso es que mientras continuaba escuchando, seguía sintiéndome mejor y mejor. Y al mismo tiempo había una emoción de comparación. Porque decía yo, ¿cómo es posible que apenas unos minutos antes yo me sentía tan diferente? Ese día comprendí lo poderoso que es escuchar audioentrenamientos o audios en general con información que nos sirve, que es positiva, que nos enseña, que expande nuestra mente. Y en ese día en particular, pues, obviamente, ¿quién mejor que el dueño de esa empresa para recordarme lo que podía ocurrirme si seguía persistiendo? Si no hacía lo que todo mundo, que es alborotarse con algo y al no ver resultados en un tiempo razonable, otra vez entre comillas, renuncian a sus sueños. Ese día solo tomó un audio, y más concretamente unos cuantos minutos de ese audio para que yo saliera de un estado mental negativo y retomara la idea de la vida que yo quería. Lo increíble de todo esto es que 3 años después de ese incidente, yo ya estaba lanzando mi primera empresa de seminarios. Una empresa muy exitosa. De hecho, seguramente hay imágenes de cuánta gente iba a esos eventos. Pero más increíble todavía fue que 4 años después de ese día en la camioneta de mi hermano, yo lanzaba una empresa que facturaría millones de dólares. Y hay imágenes también en los videos de nuestros representantes que documentan esta época de mi vida. Y quiero compartirles que nunca, jamás, a raíz de lo que me pasó esa tarde,
dejé este hábito de escuchar audioentrenamientos hasta que me hice exitoso. Y algo que también aprendí de esta experiencia es que no solo se me formó el hábito de, como yo lo enseño en los seminarios, controlar mis influencias, sino que también escuchar gente exitosa o que tienen una forma más inteligente de ver la vida porque lo practican, lo viven, lo emanan, nos crea el hábito de sentirnos bien, nos acostumbramos a lo positivo. Porque hay una frase que repito constantemente que dice: somos producto de nuestras influencias. Ahora, ¿por qué le di el nombre de Target Trainings? Porque la palabra target significa blanco, de tiro al blanco, y training, obviamente, entrenamiento. O sea, entrenamientos que vayan a un blanco específico. Y si alguien que me está escuchando se da el tiempo de leer los nombres que le hemos puesto a cada Target Training, se va a dar cuenta que están dirigidos a temas claves. Todos son muy universales. Hay mucha gente en el mundo que está hambrienta de adentrarse y comprender este tipo de temas. Y que, como digo, al escuchar esto constantemente, pueden ayudar a una persona a salir de un estado mental negativo, depresivo, rápido, y entrar a uno completamente opuesto. Esa ha sido mi intención conforme he ido grabando cada Target Training. Es lo que tengo en mi cabeza cuando estoy hablando. Me imagino a las personas que me están escuchando y qué es lo que necesitan entender. Porque a diferencia de nuestros seminarios intensivos, que son en video y desde luego son más largos, de horas, nuestros Target Training son de 30 a 40 minutos más o menos, pero en formato de audio solamente. Porque están específicamente pensados para que se escuchen. Y que se escuchen en los equivocadamente llamados ratos muertos. Cuando vamos en el coche, cuando nos bañamos, cuando estamos comiendo, antes de dormir, etc. Porque, como lo he comentado muchas veces, los ratos muertos no tienen por qué ser muertos. ¿Por qué no llamarlos ratos vivos? Al menos eso fueron para mí, porque una vez que comprendí el valor de escucharlos una y otra vez, se hicieron parte de mi rutina diaria. Y para terminar de ilustrar lo poderoso que es reescuchar seminarios o material en forma de audio, como lo intento con estos Target Trainings, viene a mi mente otra anécdota también ocurrida antes de mis primeras empresas exitosas, pero más cercana. Yo me encontraba en la playa de San Diego, California, reflexionando sobre cosas que me estaban ocurriendo en mi negocio que no me estaban funcionando. Y recuerdo mucho esta ocasión porque hasta donde puedo recapitular en la actualidad fue la primera vez que me ocurrió lo que yo llamo el brinco. ¿A qué me refiero con esto? Yo de repente me encontré en ese momento de reflexión pensando más con un sentimiento de reevaluación, sabiéndome como a negativo respecto a lo que no me estaba funcionando en ese momento, porque a pesar que ya había resuelto ciertas cosas que de hecho me llevarían a tener algo de éxito después, ese día en particular como que me tomó desprevenido el cansancio, el tedio de la rutina, de cuando estamos luchando por algo, pero como que se siente a la vez si estuviéramos estancados. Y por todas esas emociones, en ese día en especial, mi diálogo interno ya me quería llevar, como en otros momentos de mi vida, por un viaje de inseguridades, carencias, sentimientos de no merecimiento, ansiedad, etc. Pero luego ocurrió ese brinco, en el cual de repente sentí la necesidad de pensar de forma opuesta. Y me siento muy agradecido de que me haya ocurrido a una edad tan joven, porque esto se dio de forma automática. Y hoy que analizo esta historia en especial, pues es evidente que ese día esta estrategia de repetición produjo resultados, en el sentido de que me permitió dar ese brinco solo, de forma, insisto, automática, sin ayuda de nada externo. Porque mientras una parte de mi mente me quiso llevar de una forma fallida, afortunadamente, por un camino de pero esto, pero te falta, pero aún no tienes, recuerdo decirme, pero he viajado un montón. Y a pesar de que esos viajes en mis inicios como emprendedor pues fueron con muchos sacrificios, comiendo en McDonald's, a veces llevándome sándwiches porque no tenía dinero para comprar una comida. Recuerdo en un viaje a Las Vegas, Nevada, en el cual hubo una cena de gala en un seminario. Yo no tenía ni siquiera para rentar un smoking. Y terminé haciendo uno con diferentes retazos, que la camisa que regaló un primo para el Ejército de Salvación en Estados Unidos, los que se dedican a regalar ropa,
que un saco que se le olvidó a una persona, un pantalón que me prestó una novia porque su padre se dedicaba a ser mesero y tenía un pantalón con la franja del lado derecho, y solo me faltaba el moño. Y recuerdo que llegué incluso a hacerme un moño con cinta adhesiva negra que utilizaban las personas de producción al filmar testimonios. Y en la noche llegué con mi moño y con las luces de neón y el ambiente. Nadie lo notó excepto una persona que hasta el día de hoy sigue siendo una gran amiga, que se llama Lynn Jones, que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo realmente no pensé que fuera a impactarla de esa manera. Para mí era algo hasta cierto punto cómico de haber resuelto mi incapacidad de rentar un moño con cinta adhesiva. Pero para ella fue un símbolo de que tanto quería yo llegar al éxito. En ese brinco o salto mental de diálogo interno que tuve, pasé de lo que no estaba bien, que me producía un sentimiento depresivo, a valorar cómo a fin de cuentas la vida no se definía por la cantidad de dinero que una persona pueda tener, sino la cantidad de valor que una persona pueda crear. Y conforme ese diálogo se empezó a hacer más intenso, como que se apoderó de mí, como si fuera un maestro secundario. Hoy, desde luego, con muchos más años de experiencia, de haber practicado esta filosofía, explico cómo llegar a ese diálogo, por qué surgió en mí en ese entonces, o sea, qué fue lo que ocurrió en mi mente, que de repente brinqué de algo que con menos suerte hubiera desembocado en tristeza, decepción y eventualmente depresión. Ahora, todo ese año y medio tal vez antes de mi primera empresa exitosa, esa empresa que como comento fue de seminarios, esto de hacer el brinco del estado mental negativo, o más bien del diálogo mental negativo al diálogo mental positivo, se hizo un hábito cada vez más fuerte, se me hizo cada vez más sencillo. Y de ahí se originó que por muchos años utilizara el término de vivir en positivolandia, cosa que durante algún tiempo me costó mucho trabajo transmitirle a algunas personas. O sea, lo escuchaba la gente, pero había gente que lo interpretaba como, ser positivo, sí, andar contento. Y los más escépticos, generalmente personas muy escolarizadas, sí, hombre, es nada más engañarte a ti mismo, pero es no ser realista. Y esa es una de las frases más peligrosas, porque escuchar el diálogo negativo de la mente y de dónde proviene es más irreal que ninguna otra cosa. Porque aun cuando haya una crisis en la vida de una persona, hay una forma saludable de ver esa crisis que no tienen nada que ver con sentimientos depresivos, de ansiedad, y es lo que intentaré explicar a lo largo de los Target Trainings. No, vivir en positivolandia no tenía que ver con algo tan superfluo como ser positivo. Tenía que ver con una doctrina que en mi caso inició con controlar mis emociones y haber detectado esa otra conciencia que va más allá del diálogo interno de la mente. Luego esto, como todos los días tenía que reclutar personas y hablar con gente y convencer y vender proyectos, ideas, productos, todos los días, pues esto tenía que practicarlo a diario. Ahora quisiera que alguien que me está escuchando pueda imaginarse lo que es un año entero o más de todos los días estar yendo de un diálogo interno a uno saludable y quedarse ahí horas y horas y horas. Y fue inevitable que esto se convirtiera no solo en un hábito, sino que me empujara a algo que hoy comprendo como la clave para sentirse bien. Yo no lo supe definir por muchos años, pero estaba adquiriendo una maestría en enfocarme en mi presente. Ahí estaba la clave. Sin saberlo en ese entonces, esa obsesión por vivir mi presente, por enfocarme, por saber discernir qué era lo prioritario en cada instante de mi día, imposibilitó que el diálogo interno de la mente negativo siguiera teniendo influencia en mi forma de actuar. Y lo curioso es que conforme más vivía en ese estado mental, en esa positivolandia,
mejores resultados comencé a tener. Hay algo que emanamos cuando vivimos en el presente y obedecemos a las prioridades del presente, que personas con las cuales queremos asociarnos, o en mi caso, personas que yo quería que ingresaran a mi negocio y me produjeran beneficios económicos y de desarrollo, se interesaran genuinamente en mí, en mi proyecto, creyeran en mí. Entre más me enfoqué en vivir mi presente, cualquiera que fuera, más auténtico comencé a ser. Y luego esto dio un salto hacia mis seminarios. Esta obsesión por enfocarme en lo que estaba viviendo y no estar preocupándome por cosas futuras ni viviendo por el remordimiento de cosas pasadas, hizo que me perfeccionara a tal nivel que llegué a la cima de esa compañía finalmente. Y todas las preocupaciones que pude haber sentido aquella vez en la playa, un año, meses después había desaparecido, y no solo había desaparecido, sino se había convertido en éxito palpable, digerible, visible y evidente. De ahí empecé a viajar y expandir mi red en diferentes partes de México, sobre todo porque fue mi retorno a mi país, al país en donde crecí. A pesar de que soy ciudadano norteamericano de nacimiento, los primeros años de formación hasta la preparatoria fueron en México, y por eso yo quise hacer uso de mi español. Y me fui a México y trabajé en diferentes ciudades, y en ese proceso fundé mi primer compañía exitosa, muy exitosa, de seminarios. Ahora, algo creo que bastante único que me ocurrió, y que hoy, acorde a los comentarios de la ingeniero Clarisa Gallegos, que es nuestra directora general, separa a Clarity de otros negocios de seminarios o conferencias, es que esta experiencia que acabo de comentar me impactó tanto que, sin darme cuenta, sin planearlo, me hice obsesivo compulsivo respecto a leer libros de crecimiento personal en todos los temas que me interesaban. Leí libros de relaciones personales uno tras otro. Me iba sobre lo que funcionaba. No me interesaba ser un académico, me interesaba conseguir información. Y a la vez inyectaba mis seminarios de multinivel, que normalmente en la industria, vamos a decirlo común, porque yo no me considero un multinivelero común, yo soy uno de los raros, pero comúnmente en la industria hay mucha motivación y y vamos a triunfar, y sí. Y eso a mí siempre me ha causado aprensión, no me gusta. Siento que si voy a un seminario motivacional, no me importa qué tan famosa sea la persona, no me importa si esa persona ha salido en películas incluso. En el momento en que yo siento, sí, tú puedes, porque mi mente se desconecta, no me gusta eso. Entonces mis seminarios empezaron a tener un toque educativo, cosa que yo averiguaba en un libro, inmediatamente lo llevaba a los seminarios, porque yo me daba cuenta que, al menos en las redes que yo creaba, la gente, a fin de cuentas, como lo digo muchas veces, la gente es gente. Si tiene dudas y temores internos, si es una persona que constantemente está siendo víctima de un diálogo interno negativo, eso va a repercutir en su capacidad para ser emprendedor, como me ocurrió a mí. Entonces, si yo puedo llevar a los seminarios temas de relaciones personales, temas de pareja, cómo ser mejor padre, inclusive al grado de hablar de sexo, religión, política, porque luego descubrí que la sexualidad es una parte importantísima del estado mental de alguien, y que si vamos más allá de la vergüenza aprendida, de la cual muchos de nosotros hemos sido víctimas, y le quitamos por completo esa culpabilidad, ese toque de tabú, de prohibido, de pecado, y lo vemos como lo sagrado que realmente es, pues podemos incorporar una vida de pareja y tener una fuente de energía positiva en esta experiencia, y eso automáticamente, para un emprendedor, resulta ser uno de los mejores estímulos. Yo tenía una frase que decía: Daily Focus, Weekend Love. Enfoque diario, amor de fin de semana. No suena tan bien en español, pero es la idea. Porque a veces yo estaba en el día a día enfocado, trabajando, y me acordaba que tenía un fin de semana espectacular que me aguardaba, y eso me motivaba. Y en lugar de distraerme, me enfocaba más. Luego también me di cuenta que muchas veces la manera como los partidos políticos nos manipulan, como los gobiernos nos mienten, influye en el estado mental de alguien. Hable de política también. Y el tema religioso, siendo yo una persona que creció en un entorno demasiado religioso, crecí en una familia donde ciertos elementos de la familia eran
rayaban ya en el fanatismo, y luego estuve con grupos de jóvenes en donde vi esta mezcla de compañerismo, lo positivo de los grupos de jóvenes cristianos, pero también vi la culpa, la represión, la insuficiencia intelectual que luego se genera con estos grupos, que cuando sales de esa burbuja y empiezas a vivir el mundo real, te llenas de desilusión porque el pastorcito de la pequeña comunidad no tiene la preparación y el conocimiento para aventarte a la vida, excepto llenarte de miedos y cosas, y que desde luego al regresar al núcleo de la religión, pues todo funciona, todo encaja, pero cuando vamos al mundo real, ya no. Entonces mis seminarios, al muy poco tiempo de empezar a hacerlos de manera profesional, comenzaron a impregnarse de todo tipo de temas. Y pasaron de ser de unas horas a ser de un día, y luego a ser de 2 días, y eventualmente seminarios avanzados. Y entre más avanzados y más intensos, más temas de desarrollo personal tenían. Y todo con el mismo trasfondo siempre. ¿Cómo llevo a una persona a un estado mental positivo que le permita lograr metas de todo tipo y por consiguiente emprender con mayor eficacia? Y quise explicar esto en este audio para que una persona que nos está visitando comprenda mi motivación de ofrecer, dentro de la gama de productos de Clarity, estas horas y horas de audio entrenamientos específicamente diseñados para escucharse, para que una persona no se tenga que distraer cuando va manejando o cuando está haciendo otra cosa placentera, pero que cuenta con la libertad auditiva para poder influir su mente de una manera positiva. Así que gracias por el tiempo que te has tomado en navegar por nuestra web, y espero de corazón que en esta plataforma encuentres algo que aporte cosas positivas a tu vida, y que tal vez Clarity se convierta en una especie de guía para ti. Que eso te permita vivir una vida más acorde al tono del eslogan de nuestra compañía, que es prosperidad, propósito y plenitud.